Bueno, casualmente, o no casualmente, la lectura de la enseñanza de hoy es precisamente Mateo 28. Y ya la medio leímos, pero vamos a volverla a leer. Y conforme la leemos, quiero que piensen ustedes, ayúdenme a encontrar, en el pasaje hubieron 4 diferentes reacciones a la resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces léalo y piensen en cuáles son esas 4 reacciones, porque a eso es a lo que vamos a regresar después con la meditación. Entonces el Señor Jesús resucitó. ¿Y cómo reacciono yo ante el Cristo resucitado? Es la pregunta de hoy. Mateo capítulo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, la historia de la resurrección del Señor Jesús es contada desde diferentes perspectivas. Todas hablan del mismo evento. Aún así, cada uno de los evangelistas pues tenía su punto de vista, tal vez un mensaje muy concreto que quería dar. Y estamos entonces estudiando este pasaje. Y como les decía, vamos a buscar 4 reacciones, ¿verdad? Y lo voy a desordenar un poquito de cómo está en el texto, por eso quería asegurarme que leyéramos el texto completo primero. El versículo 4 nos habla de la reacción que tuvieron los soldados. Dice: y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos.
Yo no sé, probablemente algo así hubiera sido una primera reacción mía, pero no se quedó ahí. Yo quiero que ustedes ahorita procuren, o sea, traten de imaginarse que ustedes son uno de estos soldados, ¿ok? Ahora, usted es un soldado romano. Para los soldados romanos, las cosas que pasaban entre los judíos no eran importantes, eran cosas del pueblo, ¿verdad? Y entonces yo quiero que piensen por un momento que tal vez usted no tenía la menor idea de quién estaba sepultado ahí en esa tumba. Sí, es probable, bueno, le dieron la orden, ¿verdad? Mire, usted vaya y cuide esa tumba, ¿verdad? Porque ese tipo estaba loco y convenció a un montón de gente de que iba a resucitar al tercer día de su muerte. Y entonces tenemos miedo de que tal vez sus discípulos, con tal de mantener esa mentira, vengan de noche y se roben el cuerpo. Entonces usted está asignado a cuidar la tumba. ¿Comprendido? Sí, señor, ¿verdad? O tal vez, pues ahí estábamos en Jerusalén cuando pasaron todas las cosas y nos dimos cuenta de algunos de los eventos. Este Jesús aparece por aquí, aparece por allá, lo están crucificando. Igual es muy poco probable que el soldado entendiera realmente la importancia de los eventos. Tal vez pensaba, este es otro enviado de Dios, que el hierro del Imperio Romano aplasta como a muchos más. Y es otro muerto en una tumba. Tal vez usted es uno de los soldados romanos que tuvo parte en la tortura y en la crucifixión de Jesús. Igual, a usted no le importaba. Este era el rey de los judíos al que pasamos todo el día humillando. Todavía me duele el hombro de la paliza que le dimos el viernes. Y ahora está usted frente a la tumba vigilando al muerto. No ha pasado nada interesante, ya pasó la noche, empieza a verse la línea del sol en el horizonte y usted está pensando, ya me voy a ir a mi casa, qué rico. Cuando de repente empieza a temblar la tierra. Y usted se asusta y probablemente pierde el pie, se caen, tiembla fuerte. ¿Se acuerda que el viernes tembló también? Le empieza a entrar miedo y de repente aparece un ser celestial. Parecía relámpago, dice la palabra. Seguramente lo dejó medio ciego. Y cuando pudo ver otra vez, está este tipo moviendo la piedra, abriendo el sepulcro. Y usted, que estaba ahí como muerto, tieso, digámoslo en términos más chapines, mira salir al Señor Jesús de la tumba. ¿Lo reconoció? Saber. Igual, probablemente no sabíamos qué estaba pasando. Pero de ahí aparecen unas mujeres. Y las mujeres también se asustan porque está ahí este ángel, está sentado en la piedra. Y las mujeres se espantan y él les dice, no tengan miedo. El Señor Jesús que ustedes buscan ha resucitado. Entonces, si las imágenes que vimos antes no nos quedaban claras, el ángel nos acaba de hacer entender qué fue lo que pasó. Y he aquí, dijo el ángel, Él va delante de ustedes y se va a reunir con sus discípulos en Galilea. Y entonces las mujeres se van, los soldados se quedan ahí otra vez solos. El pánico empieza a bajar, la adrenalina baja, los músculos vuelven a empezar a moverse. Tal vez discutieron un ratito. No, muchacha. Yo aquí me desaparezco porque si me encuentran, seguramente me matan porque no cumplimos
con la orden que se nos dio. Estos eran soldados romanos, estaban ahí vivos o muertos y era lo que les dijeron que hicieran estaba fácil. Y si llegaban a contar historias de ángeles, no les iban a creer y los iban a matar y les iban a decir ustedes inútiles. Entonces yo me imagino que unos cuantos salieron corriendo y nunca más los volvieron a ver. Quién sabe, tal vez uno creyó o dos. Pero dice que algunos fueron a dar el reporte. Y entonces, después de que dieron el reporte a los sacerdotes, estos les dieron instrucciones y les dieron una buena plata y les dijeron, cambien la historia. Digan que se quedaron dormidos y que seguramente vinieron los discípulos del tal Jesús y se lo llevaron. Y no tengan pena, porque si dicen esto y se entera el gobernador, nosotros vamos a cuidar de que no los maten, porque eso sería su condena seguramente. Y entonces ellos vinieron, cambiaron su historia, y esta fue la historia que ellos divulgaron a cualquiera que les preguntara, y es la historia que se divulgó entre el pueblo judío hasta el día de hoy. Entonces, la primera reacción es la reacción de los soldados. Y yo la quiero llamar una ignorante indiferencia. El Señor Jesús está vivo y su espíritu mora entre sus discípulos. Refleja el poder y la gloria de Dios. Y muchas veces nosotros nos quedamos perplejos viendo los milagros de la intervención del poder de Dios. Pero no dejamos que estas cosas se conviertan en un testimonio de la grandeza de Dios, sino que nos preferimos mejor callarnos. No dejamos que, nos dejamos convencer de que hay otras explicaciones. Fue un producto de la casualidad. Qué suerte, hermano. No te atropelló ese carro, qué suerte vos. Vaya que sos bien buzo y lo esquivaste. Son explicaciones que nos comprometen menos. Nos permiten que descartemos hechos inexplicables. Y como los descartamos, entonces podemos seguir nuestra vida como que nada pasó. Y entonces vemos a mucha gente que no han sido convencidos de la obra redentora de Jesús. No se dan cuenta de que Dios está dándoles oportunidad tras oportunidad para convencerse de que están perdidos en pecado y que necesitan a Cristo que los rescate. La indiferencia me permite vivir mi vida como la estoy viviendo sin considerar la necesidad que tengo tal vez de cambios. Ignorante indiferencia. Ahora quiero que pensemos un rato en los sacerdotes. El versículo 12-13 dice, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Entonces ahora imagínese usted que usted es uno de los sacerdotes. Usted conoce la ley, conoce los profetas, los ha estudiado toda su vida. De repente aparece Jesús con enseñanzas que me confrontan a mí como líder espiritual del pueblo. Las interpretaciones de Jesús y sus enseñanzas son tan extremas que me exponen a mí como pecador y me hace igual a todo ese montón de pecadores que tiene el pueblo. Y luego viene este maestro y hace algo que de plano ahí sí se pasó. Viene y dice que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios. Y entonces vemos
Perdón. Vemos la reacción. Si lo quiere leer, me estoy cambiando de pasaje, me estoy yendo a Mateo 26, versículos 62 al 66. La lectura dice: levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué están diciendo estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además, dijo Jesús, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesitan ustedes de prueba? ¿Para qué queremos más testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, los del consejo: este es reo de muerte. Ellos estaban convencidos de que Jesús era un engañador. Que era un blasfemo. Y todavía habían características de Jesús que los ponían un poquito incómodos, porque tenía mucho de profeta. Como sea, era un problema para ellos. Y matándolo, acababan con el problema. Y de repente, esa mañana de domingo, aparecen los soldados y les dan un reporte completo de todo lo que ellos vieron, lo que oyeron. Estos soldados que no tenían idea de la importancia de lo que estaban diciendo. Y para los sacerdotes, para ustedes debió haber sido un balde de agua fría. Porque la blasfemia que había condenado a Jesús a su muerte, ahora era una verdad que estaba validándolo como el verdadero Hijo de Dios. Porque de repente todo lo que Jesús había dicho sobre sí mismo y sobre el reino era cierto. Y usted, dentro del grupo de líderes, había cometido el error más grande de la historia. Tal vez su corazón empezaba a recordar unas palabras, profeta, que decía: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. No abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del capítulo 53 de Isaías. Y entonces hay un momento de reflexión. Estas cosas estaban escritas, iban a pasar. Tal vez si yo me arrepentía delante del Señor, Él me hubiera perdonado por mi mal juicio. De hecho, era un consejo, yo no sé cuántos habían en el Sanedrín, pero en la película se ven que eran como 30. Y pregunta uno, ¿será que alguno de ellos, muy en secreto, muy en su corazón, creyó en el Señor en ese momento? Pero lo que sí sabemos con seguridad es que ellos prefirieron engañar al pueblo. Ellos prefirieron mantener su falsa posición de justicia.
se condenaron ellos mismos y condenaron a un montón de gente con ellos, engañándolos después de que habían visto más pruebas. Mandaron a decir que los discípulos habían logrado sacar el cuerpo de la tumba y que se lo habían robado y que los soldados no habían podido hacer nada al respecto. A esta reacción la llamo orgulloso engaño. Hermanos, el Señor Jesús está vivo y nos confronta a nosotros constantemente con la verdad de su palabra. Pero nosotros muchas veces queremos mantener una posición de superioridad, de santidad falsa, de justicia. Y entonces no queremos reconocer delante de otras personas que a veces cometemos errores, que somos pecadores igual que los demás. No nos gusta pensar que Dios nos está corrigiendo porque hemos cometido alguna falta, porque hemos cometido algún error. Y entonces nos gusta sentarnos en nuestra silla cómodamente, oír a un predicador, analizar lo que dice, a ver si encontramos algo nuevo, algo que convenza a estos pecadores de que necesitan cambiar. Pero yo no. Yo tengo un expediente intachable. Me esfuerzo mucho por tapar cualquier cosa que el Señor o que alguien más quiera poner en evidencia, que me haga a mí menos justo. Y lo malo de esta posición, de esta reacción, es que no me deja ser un testigo de Cristo. Porque para compartir y predicar sobre el Jesús que murió y resucitó para perdonar pecados, yo tengo que reconocer que yo soy un pecador. Que no soy digno del amor de Dios. Que necesito infinitamente de su gracia. Pero mi orgullo no me permite a mí humillarme de esa manera. Y entonces vivo engañado y vivo engañando a otras personas. Un orgulloso engaño. Ahora pensemos en los discípulos de Jesús. Se va a poner mejor la cosa ya. Muy duro esto. Los discípulos, dice, versículos 16 y 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Ahora, podríamos pasar todo este día recordando y contando todas las experiencias que tuvieron los discípulos con el Señor Jesús, sus enseñanzas, sus aclaraciones, los milagros, cuánta cosa. Jesús resucitó. En otras versiones vemos la historia de cómo Él se le apareció a unos por acá, a otros por allá. Una de las versiones dice que, de hecho, cuando las mujeres llegaron a decirle a los discípulos, ahí mismo al ratito apareció Jesús y se les mostró a los 11. Pero este pasaje nos dice, algunos de ellos todavía dudaban. Lo bueno es que estaban ahí, ¿verdad? Porque esa misma duda pudo haberlos convencido de ni siquiera ir. Pero en medio de su duda, Jesús había dado una instrucción y ellos obedecieron y fueron. Recordemos también en el capítulo 20 de Mateo, versículo 17 a 19, Jesús subiendo a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte y les dijo, aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas,
y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitaré. Todas estas cosas Jesús ya se las había dicho. Eran cosas increíbles, impensables. Jesús también les dijo que uno de ellos lo iba a traicionar. ¿Cómo va a ser? Y que cuando lo arrestaran, que lo iban a dejar solito, que lo iban a abandonar. Y ellos no podían creerlo. Pero todo esto estaba sucediendo como Él se los dijo. Y ahora le dicen, así como les había dicho, Él va a llegar a Galilea y se va a juntar con ustedes. Las mujeres aparecen emocionadas, les dicen, Jesús está vivo, lo vimos. Se nos apareció, nos habló, nos consoló. Y nos dijo que les avisáramos a ustedes, que vayan a Galilea. Jesús había demostrado de muchas maneras que efectivamente estaba vivo, que Él era el Cristo, que Él tenía ese poder. Y muchos, no muchos, algunos de ellos, todavía dudaban. Entonces, con duda en el corazón, fueron a encontrarse con el Señor. A esta reacción, llamémosla obediente duda. El Señor Jesús está vivo y da instrucciones específicas para que si nosotros seguimos esas instrucciones nos vamos a encontrar con Él una y otra vez. Y yo alabo al Señor porque tiene tanta paciencia con nosotros. Porque muchos de nosotros todavía dudamos. Y esa duda nos impide compartir las buenas nuevas de Jesús con otras personas. Queremos que el Señor nos convenza de una vez por todas. Y el Espíritu del Señor está trabajando constantemente en mejorar nuestra fe, en agrandar nuestra fe, como quieran verlo. Y la verdad es que nosotros lo que necesitamos es comprender que la fe es convicción en cosas que no podemos ver. Esa duda constante, ese querer poner a Jesús a prueba a cada rato, nos vuelve, ¿saben qué? Tibios. Y ustedes probablemente recuerdan el pasaje de Apocalipsis. Porque eres tibio. No te aguanto. Te vomitaré de mi boca, esa es la palabra. Ese mismo capítulo, Apocalipsis 3, nos lleva a un versículo que conocemos también, versículo 19 y 20. El Señor nos dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, pues soy celoso. Perdón, lo siento. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso tú y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Abrámosle la puerta de una vez por todas al Señor y experimentemos lo real que Él es. Que Él sea vivo en nuestras vidas. El Señor quiere y puede eliminar todas nuestras dudas, nuestras obedientes dudas. Bueno, y tenemos la reacción de las mujeres. El versículo 8 y 9 dice, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, lo abrazaron sus pies y lo adoraron. Y yo digo, bendita fe. ¿A qué iban las mujeres al sepulcro? Bueno, un texto dice que no lo habían podido embalsamar y por eso iban. Tal vez simplemente después de todo el tiempo que siguieron a Jesús,
no tenían a ningún otro lado donde ir. Y fueron a estar cerca de Él. Tal vez se acordaban de que había dicho que resucitó. Y tal vez iban para ver, para comprobar, para ver qué pasaba. No importa. Lo importante es de que cuando ellas llegaron, el ángel estaba ahí, el sepulcro estaba vacío. Y cuando el ángel les dio las explicaciones, ellas corrieron a dar las buenas noticias a los discípulos. Corrieron a darle buenas noticias a la gente. Ellas creyeron en lo que les había dicho el ángel. Automáticamente, sin pensar en nada más, ellas creyeron y su reacción natural fue correr. Tengo que írselo a contar a alguien. Mi Señor está vivo. No estaban pensando, ¿y qué van a pensar de nosotros? No se sentaron a discutir el plan, la estrategia de cómo se los vamos a decir. A ellos no les importó nada de eso. De hecho, algunos de los relatos nos dicen que los discípulos no les creyeron. Tal vez se burlaron de ellas, tal vez pensaron, estas sí, di que de una vez. Hoy sí, se les fue todo. Tan locas. En el camino, cuando iban corriendo para dar las buenas noticias, convencidas, se les apareció Jesús. Y yo digo, qué privilegio. Aparentemente no era necesario que Jesús se les apareciera para confirmarles nada. Ellas ya creían. Pero el Señor Jesús igual se les apareció. Y tuvieron el privilegio de ser las primeras de sus discípulos que lo vieron vivo. De tocarlo. Y Él les confirma y les da la instrucción y ellas continúan su viaje. Qué hermoso galardón para una fe espontánea. Que el Señor Jesús se te aparezca. A esta reacción, llamémosla una convencida carrera. El Señor Jesús está vivo. El Señor Jesús está vivo. Está vivo el Señor. Y todos conocemos las famosas palabras de cuando Jesús se le apareció a los discípulos y le dijo a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y pensamos, es que si yo lo hubiera visto, ahí sí, no dudaría más. Y la verdad es de que el pasaje nos enseña que visto o no visto el Señor Jesús, pruebas o no, si nuestro corazón está endurecido, no vamos a creer. Y entonces esto nos deja una invitación, hermanos. Nos invita a que creamos en el Cristo resucitado. Y creyendo en Él, que corramos convencidos de su obra redentora en nuestras vidas. ¿Y a dónde vamos a correr? Vamos a correr a compartírselo a alguien. Corramos a decirle a otros las buenas noticias del perdón de pecados, de la redención que nos ofrece el Padre. No perdamos tiempo. Y en el camino nos vamos a encontrar con Él. Y Él va a afirmar en nosotros esa convicción. Y ese mandato de ir y hacer discípulos. El Señor Jesús está vivo. Y la pregunta de hoy es, ¿cómo reacciono yo delante del Cristo resucitado? ¿Con ignorante indiferencia? ¿Con un orgullo engañoso? ¿Con obedientes dudas?
o con una convencida carrera. Creo que está claro que el Señor quiere que sea una convencida carrera, pero Él es tan grande en su amor, tan grande en su gracia, que Él nos perdona, hermanos, nos perdona nuestra indiferencia, nos perdona nuestro orgullo, nos perdona nuestras dudas, a pesar de las pruebas que hemos visto. Él está dispuesto a perdonar nuestra tibieza. Él quiere pasar con nosotros tiempo y afirmar en nosotros la fe. Y quiere llenarnos de ese poder que Él tiene. Y reunido con nosotros decirnos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Reflexione un momentito, hermano, hermana. Sinceramente, ¿con cuál de estas actitudes se relaciona más usted? Y no deje que el diablo lo engañe. El Señor Jesús está ahí y está listo para llevarlo de una actitud negativa a la actitud de correr convencidos por Él. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por resucitar a nuestro Señor Jesús y darnos algo sólido en qué creer, Señor. Por la esperanza que esto nos da. Ayúdame, Señor, a no ser indiferente a tu palabra, a tus milagros, a lo que tú haces en mi vida y en la vida de gente que está alrededor mío. Señor, quítame el orgullo. Que cada vez que tu palabra hiere una parte de mí, porque está podrida, porque necesita sacarse, porque necesita cambiar, Señor, que lo haga con gusto. Que tú estés vivo en mí, Señor. Y por esas dudas, Padre Santo, nos atacan las dudas. Pero tú, Señor, eres real. Y nos quieres convencer y nos puedes convencer. Pero realmente, Señor, te pido que nos hagas humildes. Señor, ayúdanos a ser como niños que confían, que creen, sin más explicaciones. Padre Celestial, que cada uno de nosotros pueda descansar de una vez por todas en ti, Señor, y creerte, y correr y contarle a otros, Señor, sin miedo, sin vergüenza. Y que muchos de los que todavía están condenados puedan ser rescatados por ti, Señor. Te pido estas cosas en el nombre de mi Señor Jesús, al que alabo y reconozco por su poder, porque es tu Hijo, porque resucitó entre los muertos. Amén.